Romanos capítulo 9, verso 5. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, te pedimos que tú seas con nosotros. Trata con cada uno de los que estamos presentes. Aquellos que nos siguen en línea, Señor, también sé tú con ellos. Abrázalos conforme tu Espíritu Santo, tu palabra. Sabemos que es bendita, Señor, así es que no tenemos ninguna cuestionamiento, Señor, sino te pedimos que nos ayudes a poder apegarnos a ella conforme es la guianza de tu Espíritu Santo y conforme, Señor, es tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Tome su lugar, por favor. Aleluya. Solamente para resaltar el contexto de lo que mencionamos, de cómo Cristo coloca, de cómo Dios coloca a Cristo como a quien propone para ser exhibido. Y este hecho que hace el Señor a través de la sangre, cuando nosotros recibimos por fe, ahí es donde podemos demostrar que la justicia del Señor obró en nuestras vidas. Y Pablo comienza a empaparnos, ¿no?, de todo esto, que es un simbolismo de todo lo que es el sacrificio que viene en el Antiguo Testamento, cuando habla acerca de la cruz, del cumplimiento. Y este sacrificio que veía en todo esto que representa en el tabernáculo, en el arca del pacto, que ocupa el centro del lugar santísimo, y sobre ella dice que están las tablas de la ley. También ahí se hallaba dentro de este propiciatorio, dice que ahí se esparcía la sangre de todas las víctimas que eran ofrecidas por el sumo sacerdote. Eso lo podemos nosotros ver cuando tenga oportunidad en Levítico capítulo 16. Y ahí vienen las explicaciones, ¿no?, de todas estas expiación. Y ahí se exhibe, ¿no?, la señal, la prueba del sacrificio que fue consumado después en Cristo a través de la cruz. Y aunque la sangre del macho cabrío no podía satisfacer a Dios en el orden conforme a cubrir estos pecados en el mundo, en lo que viene siendo toda humanidad, en este mueble que es el arca del pacto, se podía encontrar las manchas, y estas manchas de sangre hablaban de una forma elocuente, haciendo alusión a la perfecta propiciación que se reflejaría después en nuestro Señor Jesucristo. Y en esta consumación, después ya siglos, que es a través del Señor Jesús, los traductores vienen a enseñarnos una palabra de cómo aplicarlo, ¿no? Y se traduce hilasterión. Así es como se traduce lo que es
propiciación, hilasterión, con H al inicio. En este hay un sentido aquí que viene a ser muy propio en este sustantivo muy neutro y equivale un lugar de expiación. Entonces, según este simbolismo que nos hace eh, a entender, ¿no? Nosotros que no vimos al Señor Jesucristo tampoco en la cruz, pero que por fe lo recibimos, se traduce como quien tomó el lugar en la expiación. Así es como hilasterión puede aplicarse, lugar de expiación o quien toma el lugar. Y según este simbolismo, representa, hermanos, en la mente de los israelitas todo lo que de lo que el Señor hizo en esta cruz. Y este concepto de propiciación que estamos leyendo aquí en Hebreos capítulo 9 verso 5, vamos a leerlos del inicio. Dice, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Esta manera que se presenta el propiciatorio aquí para poder representarlo de una forma que nos pueda satisfacer y entender lo que es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Era una demanda que se hacía delante del trono divino de justicia de nuestro Dios, que se pedía quién podía tomar ese lugar, quién podía ocupar ese lugar que pudiera quedar satisfecho, porque recordemos que se presentaba este sacrificio anual. El sacerdote lo presentaba y solamente abarcaba este periodo de perdón, un periodo de donde se ofrecía y solamente tenían un año de perdón y tenía que volverse a hacer, pero siempre la persona que lo iba a presentar tenía que mantenerse íntegro, tenía que aislarse totalmente del pecado, tenía que manifestar una vida de santidad apartada solamente en una forma exclusiva para nuestro Dios. Y el Señor Jesucristo es quien toma este lugar, porque no hay alguien que pueda satisfacer las demandas que se exigen en la ley de alguien que pueda cubrir tal pecado, tal falta, y solamente hay uno. Y vamos a encontrar este sustantivo en una forma ahora masculina en Primera de Juan capítulo 2 verso 2. Lo que es hilasterión ahora lo vamos a aplicar como hilasmos, y dice así: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora vamos ahí mismo, pero en el capítulo 4, vamos al verso 10. Vea cómo aquí este sustantivo ahora se aplica de una forma en masculino, y el sentido que puede encontrarse aquí, hermanos, propiciación. En estos dos casos podemos ver cómo se refleja el Señor Jesucristo, ¿sí? Dice en esta parte: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esta aplicación que nosotros encontramos en estos dos casos
que acabamos de mencionar, Primera de Juan capítulo 2 y en el capítulo 4, habla acerca de hilasmos. Aquí se representa como una ofrenda que puede ayudar a redimir lo que es el pecado. Y en este sentido, hermanos, nosotros tenemos que ir ahora a Ezequiel capítulo 44, verso 27. Repito, Ezequiel capítulo 44, verso 27. Sígame ahí con su vista. Y el día que entré al santuario, al atrio interior para ministrar en el santuario, ofrecerá su expiación, dice Jehová el Señor. Fíjese esta parte. Ahora vamos a Números capítulo 5, verso 8. Este verbo ahora tiene un sentido o una aplicación diferente. Dijimos que primero lo podíamos tomar como hilasterión y luego hilasmos, y ahora vamos a hacer otra aplicación, hilascomai. Esta parte, vamos a ver cómo este verbo corresponde en este sentido. Dice, y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová, entregándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones, con el cual hará expiación por él. Fíjese bien cómo se empleaba ahora el hilasmos como una ofrenda para poder redimir a alguien que había pecado, alguien que había actuado de una manera que no era como Dios aceptaba de cómo se debería ser el comportamiento. Ahora en este otro verbo que vamos a mencionar, hilascomai, vamos a ir a Lucas capítulo 18, verso 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Dice que este hombre no se sentía digno de presentarse delante del Señor. No se sentía que podía él alcanzar ese privilegio de estar frente al Señor, y le clamaba y le decía que fuera propicio a él, porque reconocía que era pecador. Esta hilascomai que encontramos aquí, la traducción es por expiar, ¿no? En el libro de Levítico, este verbo traducido por expiar es capar, que se traduce como tapar. Cuando nosotros encontramos esta parte, podemos entender que el sacrificio que habla, este sacrificio del Calvario, quitaba el pecado de la vista de Dios, ¿sí? Tapándolo. Y la única manera de poderlo hacer es a través de un cordero que pudiera cubrir en totalidad la demanda de la ley que se exigía por alguien que había fallado. Y el único que podía reunir estos requisitos era aquel que fue, hermanos, que el Señor propuso en lugar de nosotros. Tú puedes decir, yo quiero alcanzar el perdón con un comportamiento, con una
tendencia de estar bien, de caminar rectamente delante del Señor, de apegarme a su palabra, de orar, de ayunar, de estar concentrado en Él todo tiempo. Y puedes decir, bueno, yo me siento bien porque estoy haciendo esto. Aún así, necesitas a alguien que te pueda cubrir, que te pueda tapar, alguien que te pueda presentar delante del Padre. Tú solo, por mejor comportamiento que tengas. Yo no te estoy llamando hoy que has fallado, que has pecado. Te has mantenido en integridad, pero aún así necesitas a alguien, hermanos, que te represente, que te tape, que te cubra, que presente la sangre, para que podamos acercarnos ante el Padre. Y ese es Jesucristo. O sea, mire a dónde quiero llevarlo. Ya no estoy mencionando, si notó al final, señalar alguna falta, algún error, algún pecado. No importa todo lo bueno que te hayas portado. Aún así, necesitamos a este Cordero que vaya por delante de nosotros. Necesitamos a este Cordero que vaya al frente. Entonces usted puede decir, pero ¿cómo entonces yo tengo que estar a cada rato tomando, pidiendo perdón si no he hecho nada? Porque eres tan humano que no importa que tan bien te hayas portado, que no alcanzamos a cubrir las demandas, las exigencias de la ley, de lo que pide. Y el único que puede cubrirlas es Jesucristo. Aunque andes bien y que tú digas, yo me siento muy bien, me siento libre, siento que no he visto televisión, es más, ni partidos de fútbol he visto, no, me pongo a escuchar cantos, me pongo a leer Biblia, estoy concentrado en la palabra del Señor, estoy orando, estoy siempre caminando en esa rectitud de alcanzar la estatura del varón perfecto. Bueno, ese varón perfecto no vas a ser tú jamás, sino Cristo. Y tienes que ir a Él, tienes que buscarlo a Él. Y por eso tenemos estas tres aplicaciones: hilasterión, hilasmos, y esta última que acabamos de mencionar, hilascomai. La primera, estamos diciendo que Él es la propiciación. En este sentido, propiamente equivale el lugar donde nosotros tenemos que venir a buscarle, donde nosotros tenemos que presentarnos. Hilasterión. Número 2, ya encontramos el lugar de expiación. Ahora vamos hilasmos. Este sentido, hermanos, ahora en la propiciación está alguien que es ofrendado por el pecado. Alguien que toma el lugar por lo que nosotros hicimos. Dice en una de las porciones que leímos ahí de Ezequiel, vamos a Ezequiel 44 otra vez, verso 27. Y el día que entre al santuario, al atrio interior para ministrar en el santuario, ofrecerá su expiación, dice Jehová el Señor. Ahora, alguien tenía que presentar a este animalito para poder ser tomado en lugar del pecado de alguien, para poder cubrir. Pero ahora en Números 5:8 dice así: y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea que resarcido el daño, se dará esta indemnización del agravio a Jehová, entregándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones, con el cual hará expiación por él. Alguien tenía que ocupar, hermanos,
tenía que ser entregado como ofrenda para poder nosotros ser purificados. Entonces ya encontramos, número uno, el lugar donde se tiene que hacer la expiación. Dos, ¿quién va a tomar ese lugar? Y tres, y las comai, que es, ¿quién te va a cubrir? ¿Quién te va a tapar para que cuando te presentes seas hallado limpio? Y la única manera en el cual el Señor puede encontrar satisfacción es en Cristo Jesús. Si te ve a ti, hermano, no vas a ser bien visto. ¿Sí me explico? Por eso dice que el Señor, hablando a los discípulos, les dijo: conviene que yo me vaya, conviene que yo esté allá, porque si yo me quedo aquí, dice, hay muchos sacerdotes que van a exigir sus diezmos y sus ofrendas y no me van a dejar a mí actuar como sacerdote. Pero allá dice que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, nuestro sumo sacerdote. Entonces usted ya encontró el lugar donde orar y clamar al Señor. Muy bien. ¿Quién es ese lugar? Cristo. Cristo, representado por el arca del pacto. Ahora, ¿quién toma el lugar del cordero para ser ofrendado? Cristo. Ahora, ¿quién es el que te tapa para que pueda ser bien visto delante del Padre? Cristo. No puedes presentarte tú solo. Y a veces nosotros, estas cosas que yo le estoy diciendo y que usted puede decir, ay, es que esto es muy básico. Tan básico es que se le ha olvidado. Y que muchos de nosotros le hablamos directamente a Dios. Padre, haz esto, haz lo otro, haz aquello. Te pido esto, te pido lo otro, te pido aquello. Limpia mi vida, purifícame, ayúdame en mi milagro, en mi necesidad, en mi problema. Pero no nombras a Cristo para que Él tome estos lugares. Tan básico es que tú crees que estás caminando tan correcto, pero se te ha olvidado cosas tan sencillas. Y por eso el Señor dice en la orden a que le da Jeremías: ve y predícales y diles que se vuelvan a las sendas antiguas, porque se les ha olvidado los primeros rudimentos. Las enseñanzas básicas las han dejado pasar y es necesario que se las recuerdes. Andamos profundizando, andamos tan elevados con predicaciones, hermanos, pues yo no sé cómo aplicarlas, pero un nivel tan sorprendente, dice Pablo, que se creen doctores, pero que ni siquiera entienden nada. Ando buscando quién me llene mi cabeza, mi corazón de palabras tan sobresalientes, tan preciosas, que me hagan satisfacer. Pero ni siquiera te sabes esto, que es tan básico. Y por eso muchos de nosotros nos presentamos al Señor y no somos bien recibidos, porque te presentas tú solo, representándote. Señor, tengo este problema. Señor, tengo esto. Señor, me hace falta aquello. Señor, me está pasando esto. Y el Señor dice: no te voy a reconocer si primero no me traes en el lugar que sea Cristo, en el lugar de la expiación. No te voy a reconocer si no es Cristo la ofrenda que pague por tus pecados. Y no te voy a reconocer si no es Cristo quien te tape todo lo que has hecho. ¿Está aquí o no, hermanos? Esto es básico, porque ¿cómo presentamos a nuestra familia? ¿Cómo presentamos a los nuestros? Está hablando aquí y dice que si no hubiese alguien, ¿sí?, a quien poderle dar esto para que lo haga, bueno, vaya con el sacerdote directamente y dígale: hey, por esta familia, por esta persona, ayúdame a hacer esto. ¿Y sabe quién es el que lo hace ahí? Cristo.
Usted no puede ir a decir, te pido por mi familia, decir, tráeme a Cristo, aún para tu familia, aún para los tuyos, aún para tu amigo, tráeme a Cristo, que Él sea la expiación, que Él sea la ofrenda y que Él sea el que tape a quien tú estás clamando. Por ti no te recibo. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Entonces son cosas que nosotros parece ser que están, que las tenemos muy básicas, pero que en realidad las desconocemos, que en realidad nos representamos nosotros. Aquí está, Señor, mi trabajo, aquí está mi esfuerzo y te lo entrego a ti con todo el amor, con todo el corazón, porque a Dios hay que darle lo mejor. Perfecto, dice el Señor, pero si esto que me estás ofreciendo no viene a través de Cristo, no lo recibo. Mi alabanza, si no es a través de la expiación, si no es a través de la ofrenda y si no es a través del que encubre o el que cubre, no puedo recibirlo. Por eso dice la palabra del Señor que nadie viene al Padre, dice el Señor Jesucristo, si no es por mí. Y eso, hermanos, son cosas tan básicas, pero que hoy ya no las estamos utilizando. En el único que podemos nosotros ser redimidos es a través de Cristo Jesús. Amén. Leamos Hebreos 2:17. ¿Está aquí conmigo, hermano? ¿Tiene frío? Bueno, que se siente el fuego, ¿no es cierto, hermanos? Si no estamos fríos, que se sienta el fuego, que estamos con el Señor. ¿Puede dar un gloria a Dios? Fíjese que antes, cuando yo me acuerdo, decía, dele un brinquito, y andamos nosotros brincando para presentar al Señor, manifestar que teníamos a Cristo. Y haga esto y haga lo otro. Manifieste a Cristo usted, amén, en sus vidas. ¿Qué dice, hermanos? Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Seguimos. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alguien, si lo presentaban como un espíritu, que es lo que Satanás quiere que tú veas, al Señor, yo no puedo vencer este pecado, yo no puedo vencer esta maldad, yo no puedo vencer esta carne, yo no puedo vencer esto porque yo soy hombre, porque yo fallo, porque yo cometo tantos errores y al Señor Jesucristo, pero porque Él era Dios. Esa es una enseñanza de Satanás, porque Él vino, hermanos, como hombre, totalmente como hombre, y padeció como hombre, pero sin pecado. Y entonces el Señor dice, tengo a alguien que va a tomar el lugar de todos. Escuche, esta parte que nosotros vemos en Lucas capítulo 18, verso 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Quiero que entienda. El Señor Jesús vino por todos nosotros, pero cuando Él muere en la cruz, se limpia, hermanos, totalmente la tierra, se purifica totalmente la tierra porque Él cargó el pecado del mundo por todos nosotros. Pero después, aquí viene la parte donde individualmente nosotros tenemos que acercarnos a Él. Y esta es la parte que algunos asumimos, Dios ya me perdonó porque Él perdonó el pecado del mundo. Sí, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora tú tienes que acercarte para que te acerques al lugar donde se hace la expiación, para que puedas encontrar al que es la ofrenda y que es expiación por tus pecados
y al que puede cubrirte de toda maldad que hayas hecho. Pero muchos de nosotros no estamos haciendo el uso de esto de forma individual como lo hizo este publicano. Y viene al Señor y le dice: Señor, sé propicio a mí. Entonces nosotros estamos haciendo de una forma global, entendiendo este mensaje, y el Señor dice: necesitas venir a mí para que puedas encontrar en mí lo que yo te ofrezco. Fui entregado por ti y ahora puedo seguir pagando por todos aquellos que han fallado, que han pecado. Tenemos que entender este sacrificio que habla, hermanos, de lo que fue en el Calvario. Quitaba el pecado de la vista de Dios, de este Dios justo que venía la ley y acusaba a todos. Una ley que era tan tajante en señalar, no tenía ningún problema en decir el pecado que había de forma individual, de cómo no habías cumplido o cómo no hemos cumplido. Y cuando aparece la ley, aparece otro ahí a la diestra del Padre, y ese es el Señor Jesucristo, el que nos ayuda a cubrir esta falta, este error. Pero necesitamos nosotros pedir esa ayuda, buscar esa ayuda. Por eso dice el Señor: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero hay muchos que no van a Él. Otros han tomado esto como una parte donde ellos puedan representarse a sí mismos. En nuestro lenguaje, expiar quiere decir borrar el efecto de un pecado mediante un acto. Expiar hoy es alguien, hermanos, que paga un castigo adecuado y algo más meritorio para que la persona quede limpia o se pueda cubrir lo que se le exige. Hoy vemos en la ley natural que alguien ha fallado, ha pecado. Puede ser alguna demanda sobre algún salario, sobre algún trabajo en la comunidad, puede ser cárcel, puede ser cadena perpetua, y en algunos lugares está la pena de muerte. Eso es lo que terrenalmente podemos nosotros ver, que para que alguien pueda recibir esta expiación, necesita algo que borre el efecto del pecado mediante un castigo adecuado o mediante un acto adecuado. Si no, no puede ser redimido. Si nosotros hoy entendiéramos esto así de simple, que el Señor, al ver que en nuestra vida espiritual hay un acusador que nos señala constantemente, que nos está, que encuentra todos nuestros defectos, todas nuestras faltas, todos nuestros errores, porque la Biblia así lo dice, que Él es el acusador número uno de nosotros, que Él vino a matar, hurtar, destruir, exhibir, y está la parte de la ley a la cual se apega a este acusador y dice: bueno, estos fallaron, pecaron, hicieron todo esto, pero está el Paracletos nuestro, que viene y también se apega a la ley, y dice él: pero yo pagué por todo lo que ellos hicieron, y yo estoy dispuesto incluso a recibir la condena que estás imponiendo a cada uno de ellos. Pero cosas tan sencillas
se nos ha pasado, hermanos, que hoy este valor infinito del sacrificio eh, en el Gólgota, que puede quitar, que puede borrar el pecado. Hay voces griegas ahí relacionando con esta propiciación, lo que significa algo más que solamente tapar, quitar, borrar. Y es que propiciación se aplica, hermanos, a lo que tranquiliza, aplaca la ira de Dios. El Dios que está enojado, que no soporta el pecado, que no tolera tu falta, te tolera cuando tú te presentas utilizando, hermanos, lo que Él puso para nosotros. Leíamos ahorita y dice que hay cosas en el propiciatorio que todavía no se pueden mencionar. No se puede describir en totalidad. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos para que tú puedas encontrar estos tesoros a los cuales el Señor dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no has encontrado, que tú no has observado, que tú no has visto. Pero yo quiero que las veas si entras verdaderamente al lugar santísimo. Y no los hemos visto. Nosotros venimos a la iglesia, cantamos, qué precioso día, salimos de una manera llenos, no sé, hasta dónde sea verdad, hasta dónde sean sentimientos. No lo sé, pero el Señor quiere que vayamos más allá de lo común, de lo normal. En mi tiempo, cuando Dios estaba ya tratando conmigo en la oficina donde trabajábamos, yo comencé a predicar, comencé a decirle a mis amigos pues, que era cristiano. Estoy hablando que yo tenía alrededor de 22, 23 años, por ahí más o menos. Y nos juntábamos, ellos detectaban que yo era cristiano, detectaban que no me avergonzaba, que cuando se daba la oportunidad de predicar, nos sentábamos y me cuestionaban, me preguntaban y yo sabía de la palabra, les decía, les enseñaba y yo me sentía pleno, me sentía bien cuando yo hacía eso y listo. Pero después empecé a ver que me convertí en un cristiano con una fe común, con una fe comercial, y que lo que Dios exigía era una fe extraordinaria, era una fe que se saliera de lo común, una fe que no fuera, hermanos, cualquier fe, sino que Dios demandaba algo más de mi vida. Y cuando Dios entró a exigir, yo empecé a decir cómo, y fue cuando Dios tocó mi vida a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, a través de su Hijo, y pude entender cómo uno puede trascender cuando Cristo está con nosotros. Y encontré que mi fe ya no era tan común. Me topaba con muchas exigencias, pero Cristo cubría todas esas exigencias. Y Pablo nos lo explica, hermanos, nos lo hace entender, empapándonos de este concepto de propiciación, usando estos sustantivos, en lo cual podemos nosotros ver que lo que Él quiere es que tú aproveches esta oportunidad que tenemos. Cuando tenemos al Señor cerca de nosotros, cuando podemos clamarle y Él puede responder. No sé en qué momento se pierda eso. Pero Pablo dice: tienes esta oportunidad, y dice él: yo me gozo, me glorío más en mi debilidad, porque encuentro su misericordia, encuentro su perdón, encuentro que por más que me he esforzado, por más que me he entregado, por eso habla la palabra del Señor y dice: si hablase lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, nada soy.
¿Está conmigo? Y esto es lo que el Señor está hablando a nuestras vidas, haciéndonos ver que no puedes desaprovechar todos los días que tienes el lugar para ofrecer el sacrificio. Tienes quién puede tomar el lugar del sacrificio y quién te puede llevar delante del Padre para taparte y tranquilizar la ira. Donde el Señor dice, por la noche estaba el enojo, pero por la mañana aparece la misericordia. Aquí es donde usted y yo tenemos que venir y decir, no importa, a la luz de la verdad lo estoy diciendo, de la palabra, que es imposible delante de Dios por el esfuerzo nuestro que tú pagues por que cualquier sacrificio que nosotros podamos alcanzar esta expiación. Solamente se encuentra en el Gólgota, en el único sacrificio, el cual el Señor cuando lo terminó dijo, consumado es. No hay otro más que se pueda presentar delante del Padre si no soy yo. Y aquí es donde tú y yo tenemos que venir y decir como Pablo, entiendo, Señor, que esta es mi oportunidad, que este es mi tiempo, que yo tengo que buscar y que tengo que tomar lo que es este don que tú me das a través de tu Hijo, al cual tú has propuesto para que Él ocupe mi lugar. Aprovechar que tengo esta oportunidad para poder mediante Él ser visto en el lugar correcto, con la ofrenda correcta, y que me vean que mis pecados están cubiertos de la manera correcta. Y esto solamente lo reúne Jesucristo. Cuando los sacerdotes se presentaban delante del Señor, hermanos, tenían que llevar toda la indumenta, tenían que llevar todo lo que es la vestimenta, y tenían que ser muy cuidadosos, incluso que sus ropas no se mezclaran con las cenizas de lo que habían quemado. Esas cenizas tenían que ponerse ropas viles para tirarlas, sacarlas a lo lejos del campamento, y una vez que ellos regresaban, ponerse las ropas correctas para presentarse delante del Señor. Y tenían que ser así tan exactos con esa forma de ministrar al Señor, de presentarse ante el Señor. Y vemos nosotros que hoy ese velo que nos dividía a través de la muerte del Señor Jesucristo se rasgó. Y ahí es para que tú y yo podamos tener entrada. No hay quien pueda recibir esta parte, y el único que puede cubrirlos es el sumo sacerdote, al cual tú tienes que ir y decirle, preséntame delante del Padre, sé propicio a mí, porque soy tan pecador, soy tan sucio. Y alguien te puede decir, mire hermanos, cómo Satanás es muy astuto. Cómo Satanás es muy astuto. Porque usted puede venir con una cara así de colgada, totalmente parece así de ese museo de cera que se le está derritiendo todo. ¿Por qué? Porque se siente usted que se le cae de vergüenza y viene así con ese corazón tan doblado ante el Señor, y uno dice, ay hermano, vengo a pedir perdón al Señor, y uno lo ve y uno dice, usted hermanito, no hombre hermanito, si usted es puro dulce, usted es pura miel, usted es un amor de Dios. Y mire cómo Satanás se mete para hacernos creer, y recogemos todo lo derretido y nos lo untamos así con espátula y decimos, ¿verdad que sí, hermanito? Entonces no necesito yo. No, usted es santo. ¿Qué santo ni qué nada? Vaya y preséntele antes del Señor, aunque usted haya hecho todo lo correcto. Dígale al Señor, te sigo necesitando y no me voy a presentar solo.
Cuando alguien venga, hermanos, y nos diga, hermano, te he visto que has pecado, tómele la mano y dígale, vamos juntos y presentémonos delante del Señor, porque tanto tú como yo lo necesitamos. Y verá que los dos, hermanos, van a crecer más y la gloria de Dios va a caer más. Cuando el pueblo de Dios entiende esto, no hay una parte en la cual le pueda decir al Señor, yo no he pecado, yo no he fallado, sino que usted entiende que no importa qué lugar, sea judío o griego, necesita al Señor. Y que usted tiene que venir tan con una cara que se nos caiga, hermanos, hasta el suelo. No importa qué tan buenos seamos. Tenemos que decirle, el único que puede recibir el castigo, el que puede expiarnos, el que puede borrar todo este efecto, eres tú, Señor. Tú eres el único que puedes aplacar el enojo de aquel que es santo, de aquel que es puro. Por eso volteamos a ver la serpiente en el desierto. Amén. Volteamos a ver a la serpiente en el tiempo de Moisés. Mordían y dijo el Señor, pon una serpiente en una estaca y todo aquel que sea mordido, cuando voltea a ver aquella serpiente de bronce, va a sanar de este veneno que se le inyectó. Tipo de Jesucristo. Se hizo pecado por nosotros. Absorbió el veneno, pero también se convirtió en el antídoto. Amén. Se convirtió en el antídoto y nosotros tenemos que voltear a este Señor Jesucristo, que en lugar de una estaca ahora ocupó la cruz para tranquilizar todo aquel enojo de nuestro Dios. Esta ofrenda o acto tiene que ser del agrado de la persona ofendida. Cuando dañamos la propiedad de alguien, ya sea en un accidente, jugando, no sé, y la persona está molesta, está enojada, uno tiene que ir y decir, te voy a cubrir los gastos, te lo voy a pagar todo, yo lo reparo, yo lo tomo, y tienes que dejar que la persona quede satisfecha. Muchos de ellos dicen, ¿cuánto me vas a dar? Pues ¿cómo ves si te doy 100 pesos y hay que decir, no, espérame, 100 pesos, esto me va a costar más caro, el golpe no me va a salir en eso. Pues ¿cómo ves si te lo arreglamos con unos 2,000 pesos? ¿Qué 2,000 pesos? Hasta que quede satisfecho. Usted dice, ¿te parecen 20,000 pesos? Dice, súbele 5 más. Hasta que él quede satisfecho. Hasta que lleguen a un acuerdo para que la persona pueda aceptar. Y el Señor dice, yo no voy a aceptar a nadie si no es Cristo. El único que me deja satisfecho. Por eso se oyó la voz del cielo, este es mi hijo amado en el cual encuentro complacencia. No hay nadie más al cual el Señor le haya dicho eso. Nadie más. Ni profeta, ni apóstol, ni pastor, ni maestro, nadie. En el único que puede encontrar esta parte es en el Señor Jesucristo. Si me das a Jesucristo, dice el Señor, yo quedo satisfecho. Pero si no me das a Jesucristo, no importa lo que hagas, no quedo complacido. Amén. Entonces, ofrendar, diezmar, orar, leer, mantenernos lo más que podamos en integridad, todo eso es bueno y suma, hermanos, todo está bien, pero tiene que ir siempre, hermanos, como punta de lanza nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando nosotros, dice el Señor, antes de traer tu ofrenda
Mira si tienes un problema con tu hermano y si hay un enojo, si te ofendió, ve y pídele perdón y después presentas tu ofrenda, porque en el amor, hermano, se refleja Cristo Jesús. Entonces, usted quiere hoy cantar, ya nosotros nos presentamos. Por eso dice que entremos por sus puertas con acción de gracias. Usted se presentó, pero no le pide perdón al Señor. Y ya cantó, usted se gozó. Y dice, bueno, Señor, tú conoces mi corazón. Aquel me hizo enojar, pero aquí estoy yo gozoso. Pide perdón. Presenta a Cristo en tu corazón. Si no, tu ofrenda no es recibida. Amén. Mire lo que está deteniendo al Espíritu Santo de Dios cuando no nos volvemos a estas cosas que son tan básicas. El Espíritu de Dios quiere llenarnos, pero si hay cosas, hermanos, que están obstruyendo para poder recibir a esta paloma en nosotros, necesita encontrar la tierra correcta, el lugar donde ella pueda descansar. Cuando fue enviada por Noé y encontraba puros muertos, pura agua, cubierto, regresaba al arca, porque no encontraba dónde descansar. Cuando encontró dónde descansar, ya no regresó. El Espíritu Santo, hermanos, ¿dónde lo tenemos nosotros? Él no fue enviado para volverse al Padre. Dijo Jesucristo, me voy, pero no los dejo huérfanos, mandaré al Consolador, Él los guiará a toda verdad y a toda justicia, pero necesita que cuando Él venga encuentre el lugar adecuado donde pueda descansar. Y para poder nosotros recibir al Espíritu Santo, necesitamos su palabra y necesitamos a Cristo en nuestros corazones. Y el Señor dijo que recibiríamos poder cuando venga el Espíritu Santo. ¿Cuántos queremos que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas? Que se suelte un poder, hermano, sorprendente, un avivamiento que detone en esta colonia, en sus hogares, con su familia, y que puedan ver la gloria de Dios en usted. ¿Cómo lo van a ver si usted se está representando solo? ¿O me va a decir que no? ¿Cómo reaccionamos, hermanos? Todavía airados, todavía cometiendo faltas, errores, esto, y necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Cuando la gente vea al Señor Jesucristo en nosotros, nos van a decir, estos acaban de estar con el Señor. Ustedes vienen de estar con el Señor. ¿Cómo lo saben? Porque dice que el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Él nos representa. Pero no ha pasado porque nosotros se nos ha olvidado este tipo de cosas donde hemos ofendido. Dijo el joven, ahí se me fue, el pródigo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. La palabra aquí es te he ofendido al cielo y a ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿A quién hemos ofendido? Es al Padre. Y el único que puede tranquilizar este enojo, hermanos, es Jesucristo. Y la tarifa o el tabulador no ha bajado. El Señor sigue exigiendo lo mismo. Amén. En la antigüedad y hoy todavía vemos a mucha gente a los cuales catalogamos como paganos, que conceptuaban a sus dioses como, déjenme cambiar la palabra conceptuar, los tenían como dioses caprichosos, los paganos. Hoy en la actualidad
yo escuché a una persona que estaba involucrado con la muerte y, y dice que esa niña blanca, dice así le llaman creo, dice lo que me pida le doy. Le llevo su comida, le llevo su fruta, le llevo su ofrenda, le doy esto y que nadie lo toque. O sea, tanto en la antigüedad como hoy, la gente que es pagana va con los ídolos y les ponen los vestidos, les ponen la ropa, les ponen flores, les ponen ofrendas, les hacen los templos de oro, les dan todo porque tienen dioses que son caprichosos, que lo que piden se lo dan. Gente pagana. Nosotros como pueblo de Dios no hemos consultado a Dios, al Dios verdadero. ¿Qué es lo que tú demandas? ¿Qué es lo que tú pides? ¿Qué es lo que tú exiges? A nosotros nos importa poco lo que Él pida. Te presentas como quieras, te presentas cuando quieres, te le das lo que tú quieres, le ofreces como tú quieres. Levanten las manos, quiero levantar las manos. Adore al Señor, no quiero. Haga esto, no. Los caprichosos aquí no es nuestro Señor, somos nosotros. Con el pagano, los caprichosos son sus dioses y les cumplen todo. Con el cristiano, el caprichoso aquí, somos nosotros. Es que no puedo, es que esto, es que el otro, es que aquello, es que necesito esto, es que ocupo aquello, es que si no me das, yo no te adoro. Señor, si tú no me ayudas en esto, yo no puedo levantar mis manos. Hoy vengo enojado, hoy vengo molesto, hoy vengo eso. Oh, ¿y eso qué? Él es digno de ser exaltado. ¿Por qué no le cumplimos al Señor lo que Él pide? Ahora, lo que te pide, hermanos, es muy sencillo. Preséntame a mi hijo, al que yo puse para que pueda reunir todo lo que yo exijo. Ni siquiera te lo estoy exigiendo a ti. Solamente búscalo, consíguelo. Y cuando lo tengas, preséntate. Y todo está cubierto. Pero no queremos eso. Amor, si no me llevas a la playa, yo ya no vuelvo a ir a la iglesia. Ma. Si no me compras el tinte que yo quiero, no voy a la iglesia. Si no me compras los zapatos, si no me compras esos, yo no tengo esto. Y no nos presentamos al Señor porque nosotros somos los caprichosos. ¿Está aquí o no? Amá, ya tengo 2 semanas con estos mismos tenis. Mi hijo te los acabo de comprar hace 2 semanas. Necesito otros. Ay, hermanos, si no vives en el tiempo de la chancla, sino ¿cómo le haríamos? ¿Sí me explico? Señor, te voy a adorar si sanas a si levantas a aquel, si haces esto, si haces lo que el Señor dice, no, aquí me vienes a adorar porque el que exige soy yo, no tú. Por eso dice el Señor, si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado. La palabra humillación aquí, hermanos, es venir rendidos a Él. ¿Qué es lo que tú quieres? No es venir y solamente hincarnos. Eso no es lo que el Señor está exigiendo como humillación, sino quitarnos de nosotros del camino, quitarnos como obstáculo y decirle al Señor, a partir de hoy ya no vivo yo, sino que tú mandas en mí. ¿Sí me estoy explicando, hermanos, o no? Lo veo algo enojadito, ¿no? Mire cómo le hacen algunos que sí, que no. Dios nos está hablando. Entonces dice el Señor, Él viene pronto, pero tiene una iglesia que no está entendiendo estas exigencias. Y la palabra del Señor, hermanos, nos dice que ¿quién va a ser salvo? Que muchos buscan, pero que no van a encontrar la salvación. Que están extraviados. Por eso necesitamos volver a las sendas antiguas. Amén. En el libro de Levítico,
ahí vamos a encontrar este verbo que es K, es K-A-P-H-A-R. Y vamos a ver cómo significa cubrir, tapar. El que encubre, el que tapa, el que te sienta a la mesa y no deja que nadie vea tus imperfecciones. El que te sienta a la mesa, hermanos, y no muestra que eres una persona lisiada, como Mefiboset. ¿Está aquí o no? Que se considera un perro y le dice a David, ¿cómo vas a tener misericordia de mí, de este perro muerto? Pero en la mesa se sentaba Mefiboset y todos, hermanos, sentados, no se notaba la diferencia. Y el Señor por eso dice que Él pone, ¿sí?, mesas delante de nosotros en presencia de nuestros enemigos. Por eso Él te llama a su mesa. Por eso Él te dice, ven y aliméntate, ven y come, ven a lo básico, volvamos al maná, a este maná, hermanos, que era pan de nobles y que muchos están menospreciando porque se les hacía liviano el mensaje, porque se les hace liviano el alimento. Y ellos dicen, yo quiero algo más, con más sustancia, más pesado, más carne, más grasa. Y el Señor dice, no, hombre, este es pan que tú estás menospreciando. Y el Señor dice que escondió el maná, y por eso dice que Él dará del maná escondido que está reservado para aquellos que le buscan. Amén. ¿Cuántos queremos encontrar profundidades en el Señor? Pero verdaderas profundidades, hermanos. No que nos digan cosas que no tienen sentido. Estaba escuchando yo, ¿para qué le digo? Hay muchas cosas que no tienen sentido. Escuchaba yo una predicación que basada en Proverbios, donde dice que la forma de ahuyentar, mire cómo ahora utilizan la palabra del Señor como si fuera brujería. La forma de ahuyentar, no utilizó palabra malas vibras, pero dijo todo lo negativo. Esa fue la palabra que utilizó. Todo lo negativo en tu vida es cuando tú oras al Señor y te sacias del bien de su casa. Entonces empieza a aplicar, no de palabra, sino te empiezan a decir, vendrán tesoros a tu familia, vendrán carros, se desatan casas, se desatan cadenas de oro, se desatan anillos, se desatan brillantes, se desatan esto, porque el Señor te va a saciar de Él. Y yo dije, mira qué tremendo. Nunca habló de la palabra de su Espíritu Santo. Nunca. Pero la gente, hermanos, se volcaba y decía, amén, aleluya, recibo y recibo. Y dije, recibo de la luz, tienes que pagar. Y yo la tomo y amén, pastor. Y ahí se me iba a salir el nombre. Señor me reprenda. Y hago esto y lo otro. Yo dije, estos tremendos te están engañando y no te están llevando a lo básico. Y el Señor nos habló y nos dijo, vuélvete a los primeros rudimentos, vuélvete a lo básico, vuelve a empezar, porque estás muy avanzado, pero te faltan muchas cosas que entender, que eso no te permite que mi Espíritu Santo venga, que mi gloria baje, que seamos llenos de la gloria del Señor. ¿No quiere usted eso? Imagínese, hermanos, que usted diga, no tengo oro, no tengo plata, pero empiece a dar lo que tiene. Y si nos llenamos de Cristo, hermanos, ¿qué va a dar? De la abundancia del corazón va a hablar nuestra boca. ¿Qué quiere dar usted? Yo escuchaba esa predicación. No, créame que no me estaba riendo, simplemente la escuchaba y decían, a ti te llama el Señor princesa,
Eh, y luego dije yo, ¿cómo le va a decir al hombre? Dijo, y a ti, princeso. Y dije, Padre Santo. Imagínense que le digan al David, tú, princeso. Como que no queda. ¿O a usted le gustaría, a los hombres, nos gustaría que nos llamaran princesos? Y nosotros somos machines. ¿O no? Oiga, también ya me asustó. ¿O no somos machines? Les digo, no, princeso. Fíjese bien cómo el Señor habla de una manera en la cual no nos gusta este tipo de cosas que son básicas porque no le encontramos el sentido, porque necesitamos algo más pesado. Dígame algo más que tenga más sustancia, más suculento, más apetecible. Porque esto que me está diciendo usted, pues yo ya lo sabía. Sí, el detalle es que te lo vuelvo a recordar porque no lo usas. Ese es el problema. No porque yo te esté descalificando de que no tengas este conocimiento, no, al contrario, simplemente te lo estoy recordando. Sé que lo tienes, que lo conoces, que es tan básico, tan sencillo, que lo sabes digerir. El detalle es que hace mucho te dejó de gustar este maná y ahora quieres codornices. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Y el Señor dijo que ocultó ese maná y lo tiene reservado para los que le creen y le buscan. Te daré a comer del maná escondido, dice el Señor. ¿No quisiera usted volver al desierto y comer ese maná? No hay otro lugar donde el Señor se lo vaya a presentar más que en el desierto. Necesitamos comenzar a ser incapacitados para que Él comience otra vez a capacitarnos. Amén. Volver a nacer, vuelve a quitarte todo tu aprendizaje. Amén. Hay alguien que está ofendido y dice el Señor, por cuanto todos se apartaron, no hay ni uno solo que haga lo recto. Y el Señor está ofendido y dice que Él los entregó a mentes reprobadas, corazones reprobados. Por cuanto me desechaste a mí, cavaste para ti cisternas rotas, y me dejaste a mí fuente de agua de vida eterna. Me dejaste, me abandonaste, dice, yo también te voy a desechar de mi sacerdocio. ¿Está aquí, hermano, o no? Entonces yo sé que usted va a decir, ya de vez en cuando aviéntenos uno que predique otra cosa. Ay, hermano, ¿cómo le hacemos? El Señor viene pronto. Y si yo hago eso, también juntos con el que nos predicó, usted y yo nos vamos derechito al infierno. Porque no estamos volviendo a los primeros rudimentos, a las cosas básicas. Terminemos donde nos habíamos quedado. Fíjate tanta vuelta que dimos para volver a quedar donde mismo. Romanos 3:25. Y ya sé que me va a poner casi, ay, no avanzamos. Pues no avanzamos, hermanos. Es que, ¿cómo le hacemos? Amén. Vea cómo cada día Dios nos ofrece nuevas cosas de los mismos versículos. Amén. Entonces vamos a avanzar hasta que Él nos diga. Esta sangre, sin duda, refiriéndonos a la sangre del Señor, tiene que relacionarse con todo lo que es la propiciación. Y yo mencioné este orden, ¿no? Debemos de entender como estudiantes de la palabra que es muy importante, hermanos, recordar que esta sangre en las Escrituras
está constituyendo un símbolo muy sagrado y pone a una víctima, su vida que ha sido derramada en expiación sobre este altar de sacrificio. Y dice Pablo, como libación, y hemos explicado lo que significa la libación. Era entregado todo el aceite, derramado todo el vino y derramado todo el agua, de manera que Pablo hace a ver que así Jesucristo se había entregado y que nosotros también tenemos que entregarnos como libación por nuestros hermanos. Y es que te entregas en totalidad. Por eso habla el aceite, habla del vino, que era la sangre, y el agua, que cuando al Señor lo traspasaron en su costado, dice que al final ya no salió sangre sino agua, y era porque había vertido todo. Y ahí se cumplía, cuando lo habían ungido en el aceite, se cumplía la sangre que había sido derramada en totalidad por nosotros, y también el agua en totalidad por nosotros. Lo que Pablo está mencionando es que tú y yo tenemos que entregarnos así delante del Señor. O sea, no puedes venir con Él y decirle: Señor, toma tu lugar aquí, pero hay áreas que no te voy a entregar. Y dice Pablo, no puedes. Si vas a presentarte al servicio, tienes que entregarte en libación por otros. ¿Cómo que en libación? En totalidad. No le puedes dar al Señor un 95%. Tienes que entregarte por completo y decirle al Señor: ya no vivo yo. Y si no lo entendemos, esta parte de exigencia, donde el Señor no es caprichoso. Este no es un Dios falso, caprichoso, que exige. Es más, Él mismo se proveyó, hermanos, conforme a su exigencia. ¿Quién podía tranquilizar su ira? Dijo el Señor: no te estoy exigiendo a ti. Puse a alguien en tu lugar, y ese es Cristo. Lo único que quiero es que te cubras de esta piel. Un cordero que cuando la madre muere en el parto y él queda solo, dicen que cortan para extraer de la madre adoptiva sangre y impregnarlo totalmente, para que la madre pueda oler la sangre que proviene de ella y aceptar a este cordero. En algunos casos dicen que si hay alguien que ha muerto de los corderos de esta madre, dice que quitan la piel y se la ponen al cordero que va a ser recibido en adopción, para que lo puedan reconocer y recibirlo dentro de la familia. Tú y yo no podemos ser recibidos si no está la piel del Señor Jesucristo cubriéndonos, si no está su sangre, si no está Él por nosotros. Tú y yo no vamos a ser recibidos en el seno del Señor. No vamos a ser alimentados hasta que podamos nosotros tomar esa piel de Jesucristo y cubrirnos con ella, recibir esa sangre. Pero si tú sigues viviendo tú, no te presentes delante del Señor. Hermanos, no te voy a engañar, no vas a ser aceptado. No vas a ser aceptado. Hazle como quieras, enójate, di lo que quieras, no vas a ser recibido. Si no sacas esto de aquí, si no quitas esto de aquí, si no te vistes de Cristo, no vas a ser alimentado del Señor. Y eso es lo que no estamos entendiendo. Por eso Pablo dice, quitándose la piel él: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pablo
ya no se ve en aquella porción que leíamos, que cuando nosotros nos contemplamos en un espejo, dice que nosotros mismos nos tranquilizamos porque nos vemos o vemos por nosotros mismos. Pablo dice que cuando él se ve en el espejo no se ve él, sino ve a Cristo. Dice Pablo: estoy con él crucificado, yo ya no vivo, aquel viejo hombre lo enterré en lo profundo de la mar. Y cuando Pablo se asoma en el espejo, ve a Cristo. Cuando usted se levanta, hermanos, y se peina, se arregla, ¿a quién ve? Porque muchos salimos de la casa a seguir pecando, a seguir fallando. Pero cuando tú veas a Cristo en ti, cuando quedes irreconocible, que ya no te reconoces tú, que ya no te ves tú, es porque tu comportamiento ha cambiado, es porque Dios te ha transformado, es porque ya no vives tú, sino Cristo vive en ti. Y cuando veas esto, ahora te vas a detener más al pecado, te vas a detener más a hacer otras cosas, porque ahora te domina Cristo, porque ahora Él manda en tu vida. Te vas a resistir y vas a cuidarte, porque has hecho un pacto con el Señor. Pero tenemos un problema. Algunos se han cubierto solamente las manos, las piernas, pero a lo mejor hay mucha piel que no estás utilizando del Señor Jesucristo. Y necesitas cubrirte de esa piel. Necesitas ya no vivir tú, sino decirle al Señor: ahora sí estoy dispuesto, entendiendo esto, Señor, a que tú vivas en mí. Cuando eso suceda, el Padre te va a recibir, porque Él es muy exigente, hermanos, y pide una cosa: solamente quiero ver a Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Adelante. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Al único que quiero ver es al que yo puse para que te represente. Si no es Él al que tú me traes, no vengas. ¿Por qué, Señor? Yo no voy a darte mitades. Yo no voy a darte una parte. Me dejas tu yo pasado y te doy tu yo nuevo. Este nuevo nacimiento tiene que ser en Cristo. Si no es en Cristo, somos cristianos a medias, porque no estamos dispuestos a dejar el pecado. Póngase en pie. Levítico capítulo 17, verso 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, vamos a ir leyendo hasta donde yo te diga, ¿sí? Habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: esto es lo que ha mandado Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante de él, tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre. El tal varón, ¿sí?, sangre derramó. Seguimos. Será cortado el tal varón de entre su pueblo, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios
los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificio de paz a Jehová. Seguimos. Vamos a leer hasta el verso 14. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y quemará la grosura en olor grato a Jehová. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Les dirás también: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna que sangre, seguimos, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, ha dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que mora entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, ha dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiera será cortado. Fíjese esta parte, cómo este régimen nos da los gráficos de lo que es una redención. Todo aquel que no viene delante del Señor como nuestro sumo sacerdote y presenta sacrificio, y usted lo hace por su cuenta y anda moviéndose en áreas en las cuales este tipo de cosas que son básicas, rudimentos que yo creo que todos saben, pero que hoy no lo están haciendo como Dios lo demanda, muchos están siendo cortados de no pertenecer ya al Señor. Usted puede decir: pastor, no puedes decir eso porque eso era en la antigüedad. Yo acabo de leer ahí que dice que sería perpetuo, por siempre. ¿O no lo leyó? Si usted se presenta solo y no viene con la sangre de Jesucristo, si usted hace sacrificios fuera de lo que el Señor ha demandado, que es ahora a través de Cristo Jesús, del único que puede tomar el lugar en la expiación, hermano, dice que será cortado, sea del pueblo de Israel o extranjero, no importa, seas judío o griego, seas de Israel o extranjero. Necesitamos presentar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro sumo sacerdote.
Tenemos que presentarlo como el lugar de expiación. Tenemos que presentarlo como el que toma nuestro lugar. Y tenemos que presentarlo como el que nos tapa todo pecado. La palabra del Señor dice que si confesamos los pecados, Él no tendrá memoria más de ellos, que los tomará y los arrojará a lo profundo de la mar, y nunca más se acordará de ellos. Pero todo es a través de Cristo Jesús. ¿Cuántos están siendo cortados del Señor porque se les ha olvidado cosas tan básicas, que es volver al lugar donde Dios nos ha llamado, donde usted y yo tenemos que presentar nuestros sacrificios y decirle al Señor: no sé cómo he actuado, Señor, pero no quiero sacarte de mi vida. No quiero quitarte de todo lo que yo haga. Yo quiero que tú seas quien tenga la preeminencia en todo. Si usted está entendiendo este mensaje, hermanos, y quiere venir y decirle al Señor: vuélvete a mí, Señor, sé propicio a mí, aproveche esto y dígale al Señor: yo sé que estás aquí, yo sé que tú puedes ayudarme, Señor. He vivido una vida donde creo que estoy bien, pero que en realidad me falta mucho, Señor, para buscar todo aquello que necesito.